Muy buenos días, mis apreciados oyentes y amigos en Cristo Jesús. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, un abrazo para toda su familia también y muchas bendiciones del cielo. Iniciemos dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana tus misericordias. Gracias, Padre, por este nuevo, hermoso y bendecido día que nos has regalado. Gracias, Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias, tú eres grande, poderoso y bondadoso. Te presento la vida de cada uno de mis queridos oyentes y te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, bendice su salud, bendice su economía, bendice sus familias, bendice, Señor, todas sus actividades en este día. Guárdales y ayúdales a caminar siempre contigo. Te lo ruego, Padre, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, la palabra de Dios es poderosísima y nos conviene escucharla, leerla cada día. La tenemos en la Biblia. Es una gran bendición y es un elemento central en la vida de nosotros los creyentes. Y la palabra de Dios se describe como espada en la Escritura y resalta su poder y eficacia. Si notamos allí en Hebreos capítulo 4, verso 12, se establece que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta metáfora, amigos, no solo ilustra la naturaleza penetrante de la Escritura, sino también su capacidad para discernir y transformar, porque la palabra de Dios es poderosa. Y cuando dice que es viva, implica que la Escritura tiene vida propia, es activa y es dinámica. Cuando nos dice que es eficaz, sugiere que tiene poder para producir resultados, porque como desciende la lluvia sobre la tierra y la hace producir y germinar, así es toda palabra que sale de la boca de Dios, no volverá vacía, sino que produce resultados. Y cuando nos menciona que es espada de dos filos, indica que tiene la capacidad de cortar en ambas direcciones. Lo que significa, mis amigos, que puede traer tanto juicio para aquellos que la rechazan como salvación para aquellos que la aceptan. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu se refiere a la palabra de Dios como un arma en la lucha espiritual. Y aquí el Espíritu se refiere al Espíritu Santo, quien guía y recuerda a los creyentes las Escrituras en momentos de necesidad. Por eso, comparte la palabra de Dios. No te detengas, porque la palabra de Dios es poderosa. Llénate de la palabra de Dios. Y amigos, la palabra de Dios es multifacética en su propósito. Por ejemplo, primero, discierne. La palabra actúa como un instrumento que penetra en lo más profundo del ser humano, discerniendo pensamientos e intenciones del corazón. Es lo que está allí en Hebreos 4:12. Y en segundo lugar, corrige y enseña. Pues la Escritura es útil, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16-17, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es como una defensa espiritual poderosa para nosotros. Y un arma defensiva, pero también ofensiva. Pues en la armadura de Dios, la palabra, la Biblia, la palabra del Señor es la espada del Espíritu que permite al creyente defenderse contra las artimañas del enemigo. Lo hallas allí en Efesios 6:17. Amigos, el autor de esa epístola a los Hebreos escribe a una comunidad de creyentes que enfrentan persecuciones y tentaciones de regresar a prácticas judías. Y en su contexto enfatiza la superioridad de Cristo
y la importancia de la fe en la palabra de Dios. No en la fe de cualquier cosa, no, sino en la palabra de Dios. Y esta metáfora de la espada es poderosa en la cultura del primer siglo, donde las armas eran símbolos de poder y autoridad. Por eso, la espada, en este sentido, representa la capacidad de la palabra de Dios para penetrar y discernir, no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual. Por eso, en vez de pelearse de cantaleta, comparte la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la espada poderosa. Así como un soldado utiliza su espada para defenderse y atacar, el creyente debe usar la palabra de Dios para enfrentar las tentaciones y las luchas espirituales. Por ejemplo, en Mateo 4, el Señor Jesús utiliza la Escritura, la palabra de Dios, para resistir las tentaciones de Satanás y lo sacó huyendo. Y veamos también el caso de un cirujano con su bisturí. La palabra de Dios como espada puede ser comparada con un bisturí en manos de un cirujano. Así como un cirujano corta para sanar, la Escritura puede confrontar y corregir, llevando a la sanidad espiritual. Qué precioso, ¿verdad? Por eso nos conviene, amigos, estudiar, escuchar y meditar la palabra de Dios cada día. Y si dedicamos un tiempo a conocer la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios en nosotros, entonces nos va a bendecir. Va a ver entrar en nuestras vidas, nos va a transformar porque nunca vuelve vacía. Y nos va a permitir usarla como espada poderosa en momentos de prueba y tentación. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llenémonos de la palabra de Dios. Y también en oración, porque estas dos armas unidas, la oración y la meditación en la palabra de Dios, son esenciales para que el creyente pueda discernir la voluntad de Dios y fortalecer su fe. Santiago 1:5 nos anima a pedir a Dios sabiduría y Él la da abundantemente porque tenemos un Padre bueno, amoroso y misericordioso. Ahora, también podemos compartir la palabra de Dios, porque al compartir la palabra con otros, los creyentes pueden ser instrumentos de transformación en la vida de quienes les rodean. Porque recuerda, la palabra es viva y eficaz. La palabra transforma, la palabra no vuelve vacía. O sirve de juicio a los que la rechazan, o sirve de salvación, restauración y bendición a los que la aceptan. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que nos dice Romanos 10:17. Así es de que no nos detengamos, compartamos la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un recurso poderoso para el creyente. Por eso, la metáfora de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y su estudio y su aplicación en nuestras vidas son esenciales para que crezcamos en la fe y enfrentemos los desafíos de la vida. Por eso la Escritura no solo proporciona dirección y enseñanza, sino que también actúa como un medio de transformación, porque nos corrige, y defensa espiritual frente a los ataques del enemigo. Vamos a rogar a Dios sabiduría por su palabra, entendimiento, porque al entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces podemos experimentar su poder y su eficacia diariamente. Llenémonos de la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, repasemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, apliquémosla a nuestra vida y compartámosla con otros, porque la palabra de Dios es poderosísima. Bendiciones.